Bien, compartir. Bien, bueno, bienvenidos al curso de la logística, curso de logística. Bien, eh, vamos a tomar como los impulsores del desarrollo de la logística, lo que es la globalización de la economía, acuerdos comerciales entre países y las economías a escala, cambios en la demanda, los clientes, bien, los clientes no exigen lo mismo, los clientes van cambiando rotundamente, y más cuando hay cierto flujo de información, o hay mucha información hoy en día, bien. Amplia variedad de productos y servicios, necesidad de la reducción de costos para competir y el desarrollo de las TICs. Bien, eh, a modo de ejemplo, obviamente que lo que es la logística o el desarrollo logístico se ha ido acelerando en los últimos, me atrevo a decir que los últimos quizás 15 años atrás. Bien, ha tenido una evolución constante, siempre está apareciendo nuevas tendencias, siempre aparecen nuevas cosas. Bien, y claramente uno de esos impulsores fue el desarrollo de la tecnología de la información, ¿verdad? Hoy tenemos información en tiempo real de todo lo que sucede eh, en el mundo, de las nuevas tendencias que hay en el mundo, de los nuevos productos. Eh, Vamos a un ejemplo simple. Antes, bueno, queríamos un artículo, antes, hace 15 años atrás, queríamos un artículo, lo teníamos que salir a comprar acá en una tienda local. Hoy en día tenemos la necesidad o podemos salir a encontrar un artículo que está a 18.000 kilómetros de distancia y lo podemos comprar en tiempo real. ¿Qué pasa? Hay un tema que es el que apunta a la logística o que es una de las principales funciones de la logística, que es unir proveedores y clientes en tiempo y espacio. Bien, ahora, para empezar, yo les voy a preguntar, les voy a hacer una pregunta. O sea que todos estamos trabajando en logística o hacemos parte de la cadena de abastecimiento. Todo tiene un inicio, todo tiene un final. ¿En qué momento de la evolución de la sociedad se entiende que o pensamos que existe la logística? Es una pregunta que yo les hago. Vamos levantando la manito y vamos respondiendo. A ver qué les parece. No hay por qué saberlo. En realidad acá pueden haber muchísimas teorías. Yo tengo un punto de vista, que no es un punto de vista que he pensado o que se me haya ocurrido a mí, sino que lo realicé y lo visualicé a través de todo lo que fui estudiando durante toda mi vida, y aprendiendo y entendiendo las cosas. ¿Quién se anima a emitir un comentario sobre dónde inició la logística? ¿O dónde pensamos que puede haber empezado la logística? Más bien, vamos, de a uno, sin miedo al éxito. Vamos, ¿quién se anima? Buenas tardes, Buenas tardes, ¿quién habló? Diana. Diana. Ah, No entendí muy bien la pregunta, pero si se trata de hace cuánto que existe la logística, para sí, mí existió siempre. O sea, ah, desde que existen hasta trueques de mercadería hace años, o sea, siempre. No sé. bien, perfecto. Eh, yo les voy a comentar, a ver, y ustedes de dónde, a ver qué devolución me dicen. Yo entiendo la logística como que la logística nace desde que el ser humano tiene la capacidad de agarrar o hacer algo con sus manos y transformarla. Bien, hay un momento de esa vida, de ese estudio, o de ese estudio antropológico, digamos, que los seres humanos dicen, bueno, el ser humano empieza a agarrar algo, lo transforma en una herramienta para poder hacer las cosas de manera más rápida. Entonces entiendo que desde o para mejorar algo. Entonces yo entiendo la logística desde que la persona, en ese,
eh, en esa evolución de las sociedades, que dice, bueno, primero el ser humano se trasladaba de un lugar a otro para en búsqueda de qué, de satisfacer sus necesidades básicas, que eran refugio, abrigo y comida. Bien, hay una cosa que es la famosa pirámide de Maslow, en la física la separamos en dos. La parte de abajo son las necesidades básicas de las personas y la parte de arriba los bienes de consumo. Bien, las necesidades básicas de las personas en una primera instancia o en una primera época, solo existían tres: eh, alimento, refugio y abrigo. Bien, entonces esos seres que se iban trasladando y cuando se agotaba la fuente de recursos ahí, se trasladaban hacia otro lado. Y sí, posteriormente aparece el trueque, porque bueno, empiezan a decir, bueno, esa persona tiene algo, yo necesito eso, se lo cambio, bien, los famosos intercambios, y después obviamente que aparece el valor sobre las cosas. ¿Va? Por eso la idea de la clase de hoy es atacar a lo que es la propuesta de valor y entender de dónde viene la propuesta de valor. Bien, claramente, y vuelvo a decirlo desde mi punto de vista, hay una cosa que es fundamental acá, que es cuando los seres humanos empiezan a darse cuenta que, bueno, pueden hacer una herramienta, pueden hacer más rápido algo, pueden hacerlo mejor. Bien, lo mismo que con el tema del fuego, eh, con la aparición del fuego, dice, bueno, ahora puedo iluminar, puedo cocinar, puedo hacer que los alimentos duren más tiempo. Bien, entonces eh, podemos decir que en realidad la logística, y con esa evolución constante, también marca algo que es la mejora continua. ¿Ah? Desde que yo tengo la capacidad, o desde que tenemos la capacidad de agarrar algo, transformarlo y mejorarlo, eh, podemos hablar de logística. ¿Por qué? Porque uno de los ejes fundamentales de la logística es la mejora continua, estar mejorando algo. ¿Bien? No sé si están de acuerdo, quizás sí, quizás no. Bueno, hay otro punto, otro impulsor de estos impulsores del desarrollo logístico, que es la necesidad de reducir costos para competir. Bien, y acá es otra palabra u otra consulta que les hago. ¿Es reducir? ¿Es mejorar? ¿Es optimizar? ¿Es ser más eficientes o más efectivos? Acá hay en Uruguay, y por suerte se estaba revirtiendo bastante la tendencia, por eso también cada vez más encontramos más consultores en logística, que bueno, pese a lo que digan, hay muchos que tienen cierta orientación y hay otros que, sí, que tienen otra orientación distinta, bien, que son más de los manuales de una escuela de logística. ¿No? Yo ahora después les voy a contar cuál es mi expectativa o cuál es mi escuela logística. Entonces, acá las empresas antes decían, bueno, hay que reducir costos, y lo primero que hacían, bueno, hay que sacar personal. Bueno, no. ¿Por qué hay que sacar personal? Si hasta ese tiempo lo estabas necesitando, ¿por qué ahora no necesitas más? Bien, entonces, yo lo que les pregunto es, ¿reducir, mejorar, optimizar, ser más eficientes, ser más eficaces, ser más efectivos sobre los costos? ¿Qué me dicen? ¿Se entendió la pregunta? No. Voy de nuevo a arrancar la pregunta. Las empresas, que por suerte se está revirtiendo un poquito la tendencia, es que cuando dicen, bueno, lo primero, viene administración o viene finanzas de una empresa y dice, bueno, hay que reducir costos, eh, y lo primero que hacen, dicen, bueno, vamos a mandar gente al seguro de paro o despedir gente. Bien, eso es la primera medida que toman las empresas. Bien, yo entiendo que por qué reducir viene por sacar algo y no por optimizar o ser más eficientes o más efectivos en el uso de los recursos. Bien, entonces la pregunta que yo les hago es, ¿qué tienen ustedes por reducir costos? Para hacerla un poquito más redonda la pregunta. ¿Qué entienden? Yo les digo, bueno, hay que reducir costos.
¿Qué es lo primero que hacen? Quizás no reducir los costos en el personal o la infraestructura de la empresa, sino en los gastos que uno tiene, el costo, no sé, En los costos, externo. en los costos internos y ser más eficientes en los costos internos. Bien. Para mí sería como una Ahora, manera de pensarlo, espero. Hola, ¿me a ver, escuchas? Génesis. Sí, sería una manera de pensar en dónde estamos, dónde se nos está desviando mucho el costo y ahí de ver de qué maneras podemos optimizar eh, esa parte de la cadena que nos está dando más, como que se nos está haciendo más costosa. Por Para, ejemplo, para, no sé, para, para, Génesis, porque hay alguien que tiene el micrófono abierto para, y se está escuchando mucho de fondo, un ruido de fondo. A ver. A ver, Génesis, volvé. Porque está muy interesante. Bueno, nos volvió Génesis. Bien, mientras Génesis vuelve, que estaba muy interesante lo que estaba diciendo. Hay distintas percepciones de ver o puntos de vista para que sea la logística. A ver, Génesis, ahora, contame. Ahora, ¿me escuchan? Perfecto. Bien. Bueno, si se trata de la pregunta dentro de una de las cadenas logísticas, por ejemplo, no sé, ver en dónde estamos siendo más caros y tratar de ver si podemos optimizar en una de esas líneas. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, en última milla de una de las cadenas podríamos ver cuántos paquetes estamos metiendo en una camioneta y si podemos optimizar el espacio y ver dónde podemos bajar el volumen de camionetas añadiendo más volumen de paquetes en una de ellas, por ejemplo. Bien. Eso Sería es como más optimizar que recortar recursos. más optimizar que recortar. Bien, perfecto. Todo esto nos va a dar un puntapié para lo que es la propuesta de valor, el servicio al cliente y la gestión de calidad y la mejora continua. Bien. Eh, yo, como les estaba diciendo, hay varias maneras de ver la logística o la concepción de la logística, basada en varias teorías. Hay teóricos que hablan de una logística estructurada, ¿ah? Hay personas que hablan de una logística o la eficiencia de la cadena de suministro, y después tenemos, o existe una concepción de la logística y la cadena de abastecimiento, perdón, pero me está picando la nariz, este, de lo que es la cadena de abastecimiento, la que habla de, bueno, ser eficientes o ser efectivos. En esa optimización entra el famoso, lo que dice Peter Drucker, del famoso trabajador del conocimiento. Bueno, el trabajador del conocimiento que, bueno, está capacitado para realizar las tareas, bien, está capacitado para enfrentar las nuevas tecnologías o los nuevos métodos, bien, entonces, llevándolo a esto, al concepto de eficiencia, efectividad y eficacia y optimización, bien, hay empresas o hay teóricos que dicen, bueno, hay que ser eficientes, bien, entonces dicen, bueno, voy a ser eficientes en la parte de compra o voy a ser eficiente o optimizar la cadena de la última milla como el ejemplo de Génesis. Bien, pero si yo optimizo o soy eficiente en eso, no estaría, porque ahí en realidad, vamos a hacer ese ejemplo, estaría siendo eficiente en los recursos de distribución. Pero en realidad, ¿voy a ser efectivo? ¿Voy a hacer mejor la gestión? Es decir, bueno, sigo teniendo ese volumen de clientes, los clientes o los customers o los consumidores me siguen consumiendo, me siguen comprando, o yo si hago eso, lo que voy a hacer es saturar más a una camioneta de distribución con más pedidos, más cantidad de pedidos, pero no va a lograr su cometido. Entonces, si yo antes entregaba 100 pedidos en una jornada de 8 horas y mi objetivo es
entregar 120 por esa optimización, le estoy diciendo 100, 120 por decir un número, que eso en realidad es un indicador de gestión. Si yo hago eso, ¿me da para entregar esos 120 pedidos por día? ¿Me da la jornada de 8 horas para poder hacerlo? ¿Qué tengo que tener en cuenta o qué tengo que hacer para poder entregar esos 120 pedidos en la jornada de trabajo? Tienes que ver ¿Bien? cuántos paquetes estás entregando por hora. Exactamente, hay que ver, bueno, ¿cuántos entregamos? ¿Cuántos entregamos al día? ¿Me da la camioneta, me da la capacidad, me da la cantidad de reparto? Sí, Hay también que, tienes que ver la dispersión de la zona, qué tantos kilómetros va a hacer el driver, qué tanto dispersos están los paquetes y la productividad de ese exactamente, chofer. exactamente, hay un montón de variables que hacen a todo esto. ¿Ah? Nosotros no podemos decir, bueno, sí, vamos a entregar 120 paquetes en una jornada de trabajo. Y quizás puede ser un número razonable, pero Sí, o podés también, o sea, dependiendo de cuántos puntos, por ejemplo, si vos vas a entregar 120 paquetes, punto por punto, es una mayor productividad la que tendrías que tener. Pero si concentras en varios puntos de entrega 120 paquetes, por ejemplo, te hace 5 puntos y en esos 5 puntos solamente tienes que dejar los 120 paquetes. Ahí ya la productividad es otra, porque estás dejando cantidad y no estás gastando tiempo. No sé si sí, se bueno, entendió. vos si ahí lo que estás haciendo, estás dejando los productos en los puntos de- Exactamente. de distribución, ¿verdad? O de retiro, De ¿no? retiro sí, sí, más Claro, puntos de retiro que otra cosa. imagínate que tengas 120 pedidos para distribuir, o sea, para No, entregar. no, Por sí, eso, sí, sí. entonces, hay muchas variables que asisten a esto. ¿Ah? En realidad, ¿qué es lo mejor? Bueno, ¿sabes qué? Que el cliente no vaya a retirar en la puerta de su casa. Pero ¿qué pasa con eso? Ahí está el tema de las necesidades del cliente. ¿Qué necesita el cliente? ¿O qué quiere el cliente? ¿Por qué? Porque si el cliente quiere, vamos a este ejemplo de la última milla, que es un buen ejemplo. Si el cliente dice, bueno, yo lo quiero, el producto, en 24 horas, hay que me lo entreguen en la puerta de mi casa, sí, el valor del producto va a ser más caro todavía, ¿verdad? Por el envío. Por el envío, porque yo estoy disponiendo recursos para eso. Bien, el tema es, imaginemos que todos los clientes, ¿tá? De esos compradores lo quieren, que se entreguen en su casa en las 24 horas. Perfecto, ahora pagar más, pero nosotros podemos cumplir con eso, con ese Claro. objetivo. El tema es, perfecto, se puede hacer, establecemos un procedimiento para hacerlo, pero ese procedimiento lo tenemos que establecer de manera empírica. Y estamos hablando de algo que es un elemento externo, que es la distribución en la calle, la parte física. Es decir, bueno, que también entiendo que acá hay personas que también están trabajando en la planificación de rutas y el ruteo de entregas y esto y lo otro, y de repente podemos decir, bueno, perfecto, hacemos esto, miren, yo cuando empecé a trabajar en logística, en la parte de logística de distribución, el ruteo lo armábamos mirando un mapa físico, ¿ah? Y a ver cómo hacíamos las entregas. Estoy hablando hace 25 años atrás, ¿no? Entonces, hoy en día es cargar los datos, pero bueno, también nos encontramos con contingencias que pueden suceder diariamente en el tránsito. Bien, si bueno, armamos esta ruta, sí, y si hay un accidente y está todo cortado, ¿cuánto demoramos? Y ya perdemos el foco. Entonces, eh, a veces hay cosas que son muy difíciles decir, bueno, lo hacemos así con un procedimiento pura y exclusivamente explícito, o también le damos cierta libertad a los trabajadores para que hagan o que tengan cierta cintura al momento de efectuar las tareas. Bien, y eso son parte de distintas concepciones de ver la logística. Mi punto de vista está basado en distintos autores, ¿tá? Mayo, Elton Mayo, Edward Deming, bueno, Peter Drucker, Michael Porter, que son todos autores que han hecho mucha o han influido mucho en las nuevas maneras de las empresas. Vamos a un ejemplo. Edward Deming es un teórico de la administración americano, ¿ah? Contemporáneo a la Segunda Guerra Mundial. O sea que estamos hablando de algo de hace exactamente 70 años. Bien,
¿Qué pasó? Edward Deming no calzaba con el modelo americano de producción. O sea, era un teórico que tenía su teoría, bien, y no calzaba o no cuadraba en ese modelo de producción y modelo empresarial americano. Pero ¿qué pasaba? Era una mente brillante el tipo. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, los americanos que estaban dirigían la economía de Japón, lo enviaron a trabajar a Japón. ¿Bien? ¿Por qué? Porque era una economía dirigida por Estados Unidos. Después de Estados Unidos le decía, agarraba a Toyota y le decía, bueno, usted tiene que producir tanta cantidad de autos por mes, por año, o por día, no sé. Justo hay una regla que decía que lo que Toyota en ese periodo producía en un año, dirigido por el mercado americano, por la compañía americana, Ford lo producía en 36 horas. Entonces, este Deming lo mandaron a hacer y ahí Deming se encontró con la filosofía japonesa, ¿tá? Que basada en el método Kaizen, de las 5 S de mejora, ¿tá? Que son Seiku, Seiketsu, eh, bueno, no me acuerdo las palabras, y cuando lleguemos al bloque ese de mejora continua lo vamos a ver bien. Seiri Seiketsu, bueno, no me puedo acordar, no importa. La cuestión es que van y estos dicen, bueno, ahora tenemos elementos, o Deming dice, bueno, ahora tengo herramientas para elaborar un plan o una teoría sobre lo que es producción, logística y administración, que ¿en qué se basa? En los recursos humanos, bien, en los trabajadores, que los trabajadores tengan la libertad de poder decir, bueno, si yo vengo haciendo esto y de repente eh, me encuentro en una contingencia, primero tener la libertad de solucionarla y después ya sé que en ese procedimiento establecido, ya sé que hay algo que puede ocurrir, pero ya sé cómo solucionarlo. Entonces, que básicamente, si ustedes han trabajado en lo que es gestión de calidad o han trabajado en programas de calidad de la empresa, en las normas UNIT, etcétera, hay algo que son las no conformidades. Bien, y cuando aparecen las no conformidades, aparecen abajo, ¿qué hicimos para resolverlo? Bueno, esto se basa, o mi construcción sobre lo que es la logística se basa en eso, ¿tá? En decir, bueno, pasó algo, el operario tuvo la facilidad o la rapidez para poder hacerlo y a su vez la libertad para poder hacerlo, para poder solucionarlo. Entonces ahora ya siento un precedente, que si bien hay un procedimiento sobre las tareas o sobre las cosas a hacer, bien, ahora sabemos que si pasa algo que no estaba previsto, ya sabemos cómo solucionarlo. Bien, entonces un poco la idea es de, o mi punto o mi idea cuando dicto los cursos y las clases y voy a dar talleres a empresas, es que no importa si no se queden con lo que les digo, lo importante es que lo tengan en cuenta y que lo entiendan. ¿Tá? O así lo veo yo. ¿Por qué? Porque yo no voy a tratar de inculcar una idea mía en la cabeza de ustedes. Me parece totalmente nefasto eso. Bien. Pero sí decir, bueno, hay otra concepción, hay otra visualización. Bien. Entonces, esta concepción logística a la que apunto yo, bien, habla de mucho de eso, bueno, de tener, yo qué sé, Génesis, bueno, mira, estás organizando el ruteo, bueno, me salta un problema, bueno, mis superiores, ¿me dan la libertad de solucionarlo? ¿O antes de solucionarlo tengo que remitir arriba y de arriba pasa a otra persona más arriba y más arriba pasa a otra persona, ahí esperando que se tome la decisión? Y en ese periodo seguramente hay una persona que esté esperando su pedido y no le está llegando. Bien. Y hoy en día las redes sociales y las nuevas tecnologías son un arma de doble filo también. Bien, porque donde podemos estar bien ponderados y de repente llega un comentario nefasto de una persona, eh, nos tire todo lo bien que hicimos hacia atrás. Bien, Eh, nosotros, imagínense,
eh, personas que en sí que no tienen nada que ver con el trabajo de logística, que están, imaginemos una persona, no sé, 65 años, sentada en su casa, bueno, voy a comprar esto por Mercado Libre. Y de repente elige, ¿y qué es lo primero que hace? Bueno, ve los comentarios de las personas. Y en una dice, me demoraron 3 días en comprarlo. Y ya la persona empieza a dudar. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es eliminar todas esas posibles cosas eh, que sean contra a nosotros. No eliminar los comentarios, porque los comentarios de la gente no los podemos usar, pero sí no dejar nada al azar o a la libertad para que la persona deje ese comentario. Bien, yo les voy a contar una anécdota. Plena pandemia, eh, mi, mi pareja es la gerente de marketing de una de las cadenas de retail de moda más importante de acá. Bien, entonces, bueno, resulta que hay una persona mayor, que primero empezó a quejarse de que el producto no le llegaba. No le llegaba. Convengamos que en la pandemia una de las principales cosas que dejó al descubierto fue eh, que no había un buen sistema de última milla o de comercio electrónico, o de entregas de comercio electrónico en Uruguay. Quedó al descubierto, bueno, sí, había muchas falencias. ¿Por qué? Porque quizás el mercado antes no lo necesitaba. Bien, a gran escala, como pasó en la pandemia. Entonces hay una persona que primero se empieza a quejar, ¿no? Que no me está llegando el pedido, no me llega el pedido, no me llega el pedido. Bien, después dice, se empieza a quejar de que le empieza a llegar una mercadería que no era la que había comprado, que no sé qué, que no sé cuánto, que estaba llamando y no le daban corte. Entonces, esa empresa tiene un sistema de atención de clientes que es tercerizado, ¿ah? Lo atienden en un call center, después la pasan a atención al cliente mismo de la empresa, en el caso que el call center no pueda solucionarlo. Bien, y como la persona seguía, eh, y ya estaba con insultos e improperios en las redes sociales, cualquier publicación que subían, la persona criticaba, insultaba, no sé qué. Bueno, lo tomó mi pareja. Mi pareja logra contactarse con la señora, ¿y qué pasó? La señora había comprado en otra tienda que no era esa, en otro lugar. Y obviamente que la persona fue incapaz de decir, bueno, pido disculpas y elimino todos los comentarios. O sea, dejó los comentarios nefastos. ¿Y cómo suena eso en otra persona que vaya a comprar después? Bien. Bueno, vamos a avanzar porque si no se nos va la hora. Bien. ¿Se acuerdan que hace un ratito yo les comenté que en esa famosa pirámide de Maslow, bien, habían 3 necesidades básicas? Hoy en día, o a partir de la segunda mitad del siglo XIX, aparece una cuarta necesidad básica, bien, que es la industria farmacéutica. Hoy en día, me atrevo a decir que la industria farmacéutica, pese a que tiene eh, bajo volumen, no volumen de venta en general, sino los movimientos de mercadería son de volumen bajo o peso, y en la industria farmacéutica hoy en día es una cuarta necesidad básica, ¿tá? Impuesta, no sé si impuesta, pero sí autoasumida por la sociedad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hoy en día existen ciertos grupos de personas que dicen, bueno, si no tomas este medicamento, podés llegar a que tu vida se reduzca. ¿Bien? Así como también pasó en la pandemia, después de la vacunación, dice, bueno, vos tenés la libertad de no vacunarte, pero mirá que si no te vacunás, no puedes ir acá, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Entonces, ¿qué fue la tendencia? Sí, la tendencia fue, dice, bueno, no te vacunes si querés, pero mirá que no puedes hacer nada. Entonces, como que fue algo impuesto y no impuesto. O sea, ahí estaba la gran contradicción. Bien. Obviamente que impulsor del desarrollo logístico, la industria farmacéutica, alta relación de precio versus volumen peso, sumado al alto nivel de servicio. Bien, para que se hagan una idea, yo en realidad los datos del 2024 de e-commerce no los tengo. La verdad, siempre, por lo general estoy bastante al día con eso, pero me vine, la verdad que la vengo pateando por una cuestión de que, bueno, no sé si es por paciencia o qué, o por ponerme a buscar los datos reales, pero en el 2023, solamente en los días de comercio electrónico, en los e-commerce
el e-commerce day, Black Friday, Ciberlunes, etcétera. En Uruguay se movieron solamente en esos días, 33 millones de dólares, de los cuales el 90% fueron destinados a lo que era la industria del bienestar y la salud, la industria farmacéutica, dejando un 10% para, bueno, tecnología, algunos otros bienes de consumo, viajes, etcétera. Es decir, que casi en el 2023, 30 millones de dólares se destinaron a la industria del bienestar y la salud. Entonces, uno mirando esos números, sí, bueno, pero ¿qué peso tiene la industria farmacéutica acá? ¿Verdad? Bien, otro sector, impulsor del desarrollo logístico, la industria automotriz, puesta en línea de autopartes, mejor aprovechamiento de las áreas de producción. Bien, y acá entran los dos modelos o los dos modelos competitivos, que es el modelo de producción en línea y serial de Ford versus el modelo de Toyota, que es un ejemplo que también lo vamos a ver más adelante, de decir, bueno, producimos, y Toyota lo que hace, el otro modelo equitativo, es decir, bueno, está bien, nosotros tenemos que producir, pero también producir en función del espacio que tenemos y en función de las ventas que tenemos. ¿Bien? Otro sector fue el correo. ¿Ah? Y luego, obviamente, que la evolución de los correos ha mejorado muchísimo. Los correos express, el famoso DMS, Express Mail Service, la aparición de los couriers, la aparición de no la aparición, pero sí la amplitud del transporte aéreo de carga, bien, o sea, la variedad, la mayor oferta de empresas que se dedican a aerolíneas que tienen su, su propia aerolínea de carga. Y obviamente que las nuevas tecnologías, es decir, bueno, tener información en tiempo real de dónde está nuestro paquete o nuestra mercadería. Yo cuando empecé a trabajar en el comercio internacional, forward era yo creo que en el 98 por ahí, para saber en qué situación estaba la mercadería o la carga internacional, había que llamar a la naviera y en la naviera te decían, bueno, mirá, el buque en sí todavía no llegó al puerto de Santos, estimamos que llegue mañana o pasado mañana, llamá mañana a ver qué novedades tenemos. Y así no sucesivamente. Entonces vos en base a eso tenías un parámetro de días, es decir, bueno, el barco está en Itajaí, está de acá, de Itajaí, Santos de acá, bueno, tantos días. Bien. Hoy en día entramos al teléfono, una aplicación, a ver dónde está el barco, y enseguida el barco dice, bueno, este barco está navegando en el medio del Océano Pacífico. Demora tantos días en llegar acá, perfecto. Hay información en tiempo real. Eso es a lo que voy, ¿bien? Y obviamente que otro que ha hecho mella, los productos de consumo masivo, ¿ah? Los artículos de la tecnología, cada vez nosotros vamos a precisar, que en realidad precisar es entre comillas, tenemos acceso y decir la necesidad, bueno, necesito esto, que es un artículo de tecnología, bien, que obviamente son cosas de escaso volumen peso unipersonalmente, pero son muchos volúmenes de venta, bien. Bueno, por definición de logística, es la parte del proceso de la cadena de abastecimiento que planea, implementa y controla la efectividad del flujo de materiales hacia atrás y hacia adelante, el almacenamiento de bienes, la gestión de los servicios, la información relacionada entre el punto de origen y el punto de consumo, con el objetivo de alcanzar los requerimientos de los consumidores. Bien, ¿qué pasa? En esa concepción de la logística, o en esa evolución de la logística, antes existía un sistema logístico, que era un sistema logístico de tres patas o tres áreas, que es logística de abastecimiento o compras, logística de producción y almacenaje, o almacenaje solo, y logística de distribución. ¿Qué pasó? Hubo un momento, después del periodo considerado como la madurez de la logística, que es el periodo de la consolidación de la logística, ahí se dan cuenta que en sí
habían dos actores más importantes en esta cadena logística, o en esta cadena de abastecimiento, y quizás los actores más importantes, que son los clientes y los proveedores. ¿Por qué? Porque si yo no tengo buenos proveedores en una punta, ¿tá? Eh, seguramente no vaya a tener buenos clientes, o no tenga clientes directamente. Y a su vez, si yo no tengo buenos clientes, ¿para qué voy a tener buenos proveedores? Bien, entonces ahí se dieron cuenta, y ese periodo de la consolidación viene de algo, de una crisis importante, que fue porque los puntos de mejora grandes que se dan cuando hay una crisis o cuando hay un problema, bien, se da gracias a la crisis del petróleo, ¿tá? La principal materia prima del mundo. Al haber escasez de ese producto, bien, empezaron a surgir y decir, bueno, ¿qué tenemos que ahora? ¿Tenemos que reducir costos o optimizar? O con lo que tenemos, poder hacer mejor las cosas. Y ahí es donde vamos a insertar el concepto de efectividad. Bien. Eh, a modo de adelanto del módulo ese que va de eficiencia, efectividad, eficacia, misión y visión, a modo de adelanto, vamos a la eficacia tiene que ver con qué hacemos las cosas, la efectividad, perdón, la eficiencia tiene que ver con cómo hacemos las cosas, ¿bien? Y la efectividad tiene que ver con qué y cómo hacemos las cosas, ¿bien? Por eso es decir, bueno, yo con los recursos que tengo, hago, hago lo mismo con menos de los recursos, bueno, voy a ser eficiente, ¿tá? Ahora, voy a ser efectivo si con ese recurso hago más cosas, ¿bien? Vamos a un ejemplo simple de esas tres patas centrales de la logística. Dice, bueno, muchachos, viene el gerente de la empresa y dice, bueno, a partir de mañana tenemos que ser eficientes con nuestros recursos. Perfecto. Compras dice, yo voy a ser eficiente. Bien, entonces compras dice, voy a comprar materia prima más barata. Perfecto. Pero lo que pueda hacer compras también puede dañar al área o perjudicar lo que hace el área de producción y almacenaje. ¿Por qué? Porque si eh, compra una materia prima más barata, y seguramente en producción diga, bueno, o precisa más materia prima, o el producto que yo voy a terminar, además esta materia prima, no va a ser de la misma calidad de lo que hacía antes. Perfecto, entonces ya producción no va a ser más barata, no va a ser más eficiente. ¿Bien? Entonces, si producción no va a ser más eficiente, ¿qué le dejamos a distribución? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque distribución dice, bueno, el consumo ya no quiere el mercado ya no quiere este producto, ¿por qué? Porque no es de la calidad. Bien. Entonces, la eficiencia, lo que voy es, la eficiencia departamental no implica la eficiencia total empresarial. Bien. ¿Qué pasa? Existen los flujos de información. En un momento, ¿va? O hasta hace un tiempo atrás, en logística se consideraban solamente dos flujos: el flujo de información y el flujo de materiales. Flujo de información desde los proveedores, perdón, desde los clientes hacia los proveedores, y en un sentido, en camino paralelo, sentido opuesto, el flujo de materiales, desde los proveedores hacia los clientes. Es decir, antes el mercado nos daba información, nosotros digeríamos esa información, tomábamos la información que nos servía y se la trasladábamos al proveedor. Y el proveedor, en materia de materiales o servicios, ¿ah? A través de nosotros, le hacíamos llegar ese producto o servicio al consumidor. Bien, hoy en día, ese flujo de información tiene dos sentidos: ¿ah? Desde el consumidor hacia el proveedor y del proveedor hacia el consumidor. Y volvemos al ejemplo de las nuevas plataformas de compra. ¿Para qué yo hoy voy a salir a comprar algo a la tienda de acá, no sé, de la esquina, si a un clic lo puedo comprar en Lejano Oriente? Tengo un problema operativo, que es el tiempo de flujo. Bien, y es ahí donde tenemos que atacar o acatar un poco las reglas del mercado. Bien, bueno, en realidad la definición dice alcanzar los requerimientos de los consumidores. Yo voy
por lo que es superar las expectativas del cliente. Bien, estar atentos, estar antes de que la demanda lo exige a veces. Bueno, que logística es una forma de pensar y actuar, anticiparse y tomar decisiones. Bien. El enfoque sistémico es la base del comportamiento logístico, bajo qué sistema lo vamos a ver. Hay dos sistemas. ¿Ah? Uno es el sistema vertical logístico, donde se espera que la toma de decisiones proceda de mandos superiores, y está el sistema horizontal, ¿no? Que es ese de decir, bueno, nosotros tenemos un equipo de trabajo, ¿qué puede hacer ese equipo de trabajo para mejorar las cosas? Y a veces que son mismos los trabajadores los que tienen la capacidad de decir, bueno, pero si hacemos esto de esta manera, lo podemos hacer mejor. Bien, entonces, esos son los tipos de lugares o de empresas que dicen, bueno, al final se terminan destacando sobre la competencia. Bien, ¿por qué? Porque imaginemos, no, la decisión la toma el dueño de la empresa que está arriba de todo. Bien, pero ¿qué pasa en los escalones más abajo? ¿Tiene idea, tiene nociones de cómo se ve la tarea? Yo, un ejemplo real, puntual, en uno de mis tantos trabajos que es hacer consultorías. A ver, a mí me contrata, perdón, eh, trabajo junto a AGLH Consultores, ¿ah? Y hacemos las consultorías. Bien, y una vuelta nos tocó hacer una consultoría solicitada mismo por el cliente en uno de los principales grupos de farmacias de acá, de la industria farmacéutica. ¿Ah? Tienen más o menos unas 18 o 19 sucursales. Resulta que, bueno, en esas charlas que voy teniendo, primero quería tener una charla con el encargado de logística. El encargado de logística no me quería recibir. Entonces empecé a tener o a tratar de establecer charlas con las personas más abajo. Y por suerte los muchachos de la gente del depósito están bien abiertas. La cuestión es que resulta, eh, hablando con la persona que tenía más tiempo ahí, que llevaba 7 años trabajando, bien, que el grupo le había dicho, o el grupo en sí había dicho, bueno, esta es la persona referente en el área. ¿Por qué? Porque, y el tipo me decía que en los 7 años que estuvo ahí jamás habían conocido al gerente de logística, ¿verdad? De uno de los principales grupos de farmacia de acá. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Y ahí había cierto mapa o cierto sistema vertical, ¿ah? Donde se hacía lo que decía una persona que ni siquiera, es más, decía, nunca entró al depósito, no sabe ni cómo es este depósito. Entonces, las decisiones se toman en una persona que no tiene contacto con la realidad. Por eso, el sistema horizontal lo que hace es decir, bueno, ¿quiénes son los que están trabajando realmente en todas las áreas? Bueno, están las personas de compra, están las personas de atención al cliente, están las personas de servicio al cliente, bien, está la distribución, está producción o almacenaje, producción y almacenaje, bien. Entonces, en base a todo ese cúmulo de ideas y ese tomo, ¿por qué? Porque distribución es la que ve la persona o lo que ve el cliente al final de la cadena, quién está entregando su producto, cómo se lo están entregando. Bien. Toda la parte operativa dentro de la empresa, la preparación del pedido, la presentación del pedido, cómo va envasado, esto, lo otro, la parte de las compras, eh, salir a comprar, bueno, pero ¿qué voy a comprar? O compro por precio, el precio más barato, o el precio es un punto o algo en un montón de cosas. Bien. Bueno, eso igual lo vamos a dejar para más adelante. Objetivo crítico, reducir los tiempos de las operaciones. Bien. U optimizar los tiempos de las operaciones. Optimizar el suministro de recursos es un objetivo permanente. Bien, en realidad, cuando voy a la palabra optimizar, es decir, bueno, yo tengo los recursos, me los asignan, me dan 100 pesos para realizar la tarea. Bueno, ¿cómo optimizo esos 100 pesos? Bien, ¿me van llevando? ¿Sí? ¿No? Bueno, ¿sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Bien.
Después es de diseñar y mejorar la forma continua del sistema logístico en sus procesos. Bien. La calidad y la mejora continua son pilares del accionar logístico. Hago una acción, la mejoro, bien, para ser un poco, si puedo ser más efectivo la próxima vez, o bueno, o puedo ser un poquito más eficiente, bien. La selección, capacitación y entrenamiento de los recursos humanos es vital para el logro de los resultados, bien. Y esto es o proviene de una de las teorías, o lo saqué de las teorías administrativas de Elton Mayo. Mayo hacía, yo nunca supe si era Mayo o Mayo. Mayo lo que hacía era, eh, hacía experimentos en las empresas. Estamos hablando de una persona de principios del siglo XX. Pero no hacía experimentos, o sea, no hacía rata, con tipo ratitas de laboratorio. Lo que hacía era decir, bueno, las empresas lo contrataban para mejorar. Bien, mejorar su gestión. Entonces hacía experimentos con grupos de trabajo, grupos de personas. Entonces empezaba a juntar, bueno, personas en un grupo, de un grupo etario, masculino. Los juntaba, los ponía a trabajar, les bajaba la luz, con luz fuerte, luz tenue, con luz natural, después agarraba otro grupo etario, después mezclaba los grupos etarios entre hombres y mujeres, y así sucesivamente son, son los famosos experimentos de Hawthorne Electric, una empresa que hacía cosas eléctricas del principio del siglo XX, bombitas, fusibles, etcétera. Entonces, el tipo llegó a la conclusión de que una de las principales causas es, bueno, ¿cómo trabajan los recursos humanos? Bueno, si los recursos humanos trabajan con luz natural, su porcentaje de eficiencia o efectividad va a aumentar. O sea que van a trabajar mejor. Y después, si no me acuerdo cómo era, pero creo que era un grupo de mujeres entre 30 y 45 años trabajando en un grupo, con un grupo de gente, de varones entre, creo que eran 19 años y 30 años, lograban mayor índice de productividad que los grupos etarios por sí solos. No me acuerdo si era así o no me acuerdo de las franjas horarias, perdón, las franjas de edades, pero a eso es a lo que voy. Entonces, ¿cómo trabajan los recursos humanos? No sé si Carlos sigue estando ¿cómo es? En el grupo, que hubiera estado bueno su punto de vista sobre este tema. ¿En qué condiciones trabajan los recursos humanos? Bien. No las condiciones de seguridad, porque las condiciones de seguridad es otro tema. Pero sí las condiciones, bueno, están capacitados, entrenan, bien, tienen las comodidades necesarias para trabajar. Y otro de los puntos es la protección del medio ambiente y la seguridad en el trabajo, son parte de la responsabilidad social y civil de las empresas. ¿Ah? Estos son básicamente algunos puntos que yo he entendido. De nuevo, pueden tomar algo, los pueden tomar todos, pero no es algo de decir, no, hay que trabajar así de esta manera. ¿Por qué? Porque cada empresa es un mundo aparte. Bien, bueno, entonces, por cadena de abastecimiento, que ya la hemos nombrado, y en esta definición es la integración de los procesos clave de negocios, desde el usuario final hasta el proveedor original, a fin de proveer esos flujos de productos, servicios e información que añaden valor a los consumidores y otras partes involucradas. Bien, ¿qué pasa con esto? Esto que añada valor a los consumidores y otras partes involucradas. ¿Qué es la propuesta de valor? ¿O qué es el valor agregado? Bien, nosotros tenemos que entender que por más mínima acción, más mínimo sea lo que haga sobre el artículo o servicio, yo ya le estoy agregando un valor, un costo. Bien. ¿Por qué? Porque yo estoy destinando cierto periodo de tiempo o cierto tiempo a las cosas. Bien, y ese tiempo tiene un valor. Bien. Vamos a un ejemplo simple.
Vamos, remontémonos a la época del trueque, que creo que fue Dayana que lo nombró, ¿no? Sí, creo que fue Dayana. Eh, Imaginemos, en esa época del trueque venía un vendedor, un comerciante que tenía manzanas y tenía otro comerciante que tenía peras. Bien, en un momento, y sí, seguramente trocaban un kilo de peras por un kilo de manzanas. Bien, pero ¿qué pasa? Va a haber un punto, o hubo un punto, en que el que producía las peras decía, no, pará, a mí producir un kilo de peras me sale mucho más porque me lleva más agua, me lleva más dedicación, me lleva más tiempo podar el árbol de peras que el de manzanas. ¿Por qué yo le voy a cambiar un kilo de peras de, a- por un kilo de manzanas? Y a mí me sale más producir las peras. Bien, de ahí quizás la frase que dice, vos estás confundiendo peras con, ¿cómo es el otro? Con un penal con un nuevo, una cosa así, bueno, no importa. ¿Ah? Perdón, a veces me voy, porque se me ocurren cosas en el momento. Este, entonces ahí es cuando empieza a generar ese valor agregado. Bueno, ¿cuánto más me sale a mí producir ese kilo de peras? Bueno, yo te lo voy a trasladar. Si me querés cambiar peras por manzanas, bueno, está bien, yo te vendo un kilo de peras, pero lo que a mí me sale un kilo de peras me equivale a un kilo de manzana. Bien, entonces, ¿qué es la propuesta de valor? Se agrega valor mediante tiempo y lugar. Bien, entonces habla a nivel de servicio, la disponibilidad de los productos, la flexibilidad del sistema. Bien, hay una, hay un cosa que cuando hablemos de la mejora continua, de la producción JIT, o Just in Time, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la flexibilidad del sistema. La flexibilidad del sistema, bueno, en realidad apuntada hacia un proceso fabril, ¿ah? Si es, habla de la fábrica flexible, adaptable, pero también nosotros le podemos hablar de la flexibilidad. ¿Qué tan flexible es nuestro sistema de distribución? Por ejemplo, el ejemplo de Génesis. ¿Qué tan flexible es nuestro sistema de distribución? ¿Podemos ponerle o adaptar nuestro sistema de distribución a 120 pedidos por día para entregar por vehículo? Y bueno, hoy en día quizás no es tan flexible. Lo podemos adaptar. ¿Y cómo lo adaptamos? Y quizás que haya una sola persona arriba del camión, hayan dos, tres personas para optimizar los tiempos, y para hacerlo más rápido. No sé, poner un camión eléctrico, así, y optimizamos los tiempos de gasto de combustible. Y ahí es donde entran los errores de las empresas. Dice, no, pero tengo que salir a comprar un eléctrico. No, pero es una inversión para poder mejorar. Y ahí es la eterna lucha, o la eterna lucha no, pero así la eterna disputa entre que finanzas dice, o el área administrativa de la empresa dice, bueno, no, en realidad para los recursos para logística ya están todos asignados, no hay más, no podemos dar más. Bien. El área comercial de las empresas dice, no, precisamos más stock. Y logística dice, no, si queremos mejorar hay que invertir. Bien, pedimos un camión que no gaste gasoil y que gaste energía eléctrica. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica es más barata que el gasoil. Punto. Nos va a servir. Bien. Y ni me tampoco trabajamos en un proceso productivo, es decir, bueno, tengo una máquina que me produce 60 unidades en una hora, bien, sí, para mejorar el índice de producción, vamos a producir una máquina que en una hora produzca 90, es decir, que produzca un 50% más, bien, y sí, hay que invertir y comprar esa máquina. Y no solo eso, ¿por qué? Porque la inversión también está en los recursos humanos. Yo tengo una máquina nueva y tengo que invertir en ese recurso humano que está operando para que se capacite y realmente pueda llegar a sacar ese 50% más de producción en la máquina. Porque si no, el mismo operario que estaba y no se capacitó, no se ayornó, y sí, no le va a sacar su máximo provecho a la máquina. Entonces va a seguir con 60 horas por semana, perdón, 60 artículos por hora, cuando la máquina le puede dar 90. Bien. Confiabilidad del servicio, punto uno, o punto tres, más bien, dar un servicio confiable y calidad cero errores. Es decir, no tener errores en lo que es el servicio. Bien, ni que hablar de que nos debe acompañar un producto de calidad, ¿verdad?
Y habla del costo. El costo es logístico total. ¿Por qué es logístico total? ¿Por qué? Porque ante una falla en toda esta cadena de abastecimiento, obviamente que el costo siempre va a ser logístico. ¿Tá? Damos quiebra de stock, error, error garrafal logístico. No se llevó a tiempo con la distribución, error logístico de punta a punta. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Están los costos. ¿Por qué? Porque dentro de los costos de toda esta cadena logística, ¿tá? Son todos costos logísticos. ¿Por qué? Porque un artículo, imaginemos esto, yo tengo un metro cúbico, un metro cuadrado en mi depósito, que en realidad lo ideal es poder medirlos por metros cúbicos. Pero vamos a los metros cuadrados. Yo tengo X cantidad de metros cuadrados. Bien. Cada metro cuadrado de mi depósito o almacén tiene que asumir los costos de toda la empresa. Es decir, la mercadería que va a estar metida ahí en cada metro cuadrado tiene que absorber los costos de toda la empresa. Es decir, pago de sueldos de todos los trabajadores, no solamente del área logística, ¿no? De todos los trabajadores de la empresa, los costos fijos de la empresa, agua, luz, teléfono, seguros, habilitaciones, habilitaciones bromatológicas de bomberos, seguros, eh, todos los costos esos, más los costos de bienestar hacia los trabajadores, o sea, todos los costos de esos servicios que la empresa da a los trabajadores. Bien, ¿por qué? Porque una empresa no va a decir, no, yo no puedo sacar de las ganancias de la empresa para pagar las cosas, ¿verdad? Porque si no estaría desvistiendo un santo para vestir otro. Y no es así. Bien. Entonces, lo que es servicio al cliente, ¿por qué tiene rayas? Bueno, quien piense que el cliente no es importante, deberá intentar trabajar sin el cliente durante un periodo de 90 días. Bien, ¿por qué 90 días? Porque es el plazo máximo en que las financieras pagan a las empresas cuando las personas pagan con tarjeta de crédito. Bien, bueno, los tres elementos de servicio al cliente, lo vamos a ir terminando en la clase de hoy, habla de la pretransacción, política de servicio al cliente, que incluye los tiempos de entrega, las devoluciones y el método de envío. Básicamente, lo que hablamos, o lo que los clientes buscan. Bien, vamos al ejemplo, perdón, Génesis, pero hoy te tocó. El ejemplo de Génesis, bueno, Mercado Libre, la última milla. ¿Qué es lo que hacen los clientes? Bueno, ¿cuándo me lo entregan? ¿Ah? ¿Cómo me lo envían? ¿Cuándo? Bien. ¿Y qué pasa si la política de devoluciones? ¿No? Que creo que creo que tienen las mejores políticas de devolución en el Mercado Libre, que creo que son 30 días. No importa, el dicho. ¿Qué pasa si a mí no me sirve el artículo? O si no era de lo que yo esperaba, o en las condiciones que era, ¿qué pasa con eso? Bien. La parte de la transacción, niveles de inventario y transporte, obviamente que el nivel de inventario tiene que estar siempre disponible, y más cuando hay comercio electrónico en línea, tiene que haber ese cruzamiento de datos, ¿tá? Entre lo que hay físicamente, lo que hay disponible a la venta en el mostrador de la empresa y lo que hay online, y ni que hablar si yo tengo un tercerizado, realmente, perdón, trabajo tercerizado, tengo mi depósito tercerizado, darle la información a ese cliente que confía en nosotros, información exacta. Bien, de repente el cliente dice, bueno, vendí X cantidad de artículos y resulta que en el depósito existe X menos 3. Bien, entonces ya no hay información real. Bien, y obviamente que la parte del transporte también es la parte de la transacción. Método de envío, cómo se lo envío, cuándo se lo envío, en qué se lo envío. Bien, y después la post-transacción, la devolución de los envases y los pallets y la atención de los reclamos. Bien, hay casos en que los envases, cuando hacemos un cambio de envase o de pallet, hay casos en que el envase sale mucho más caro que el producto en sí mismo. Bien, nosotros en nuestra vida cotidiana, es algo de lo que también les quiero decir, eh, y con lo que voy a cerrar,
que en nuestra vida cotidiana hay algo que sale más caro el envase que el producto en sí mismo. Por ejemplo, la garrafa de supergas. ¿Por qué? Eh, Porque cómo contener ese producto es más caro que el producto en sí mismo. Bien. Y así nos podemos encontrar con muchísimos ejemplos. ¿Ah? ¿Qué pasa con la vida cotidiana? A lo que voy es que la vida cotidiana también nos encontramos con logística diariamente y periódicamente. Todo nuestro día estamos haciendo logística. Desde la planificación, bueno, mañana me tengo que levantar a tal hora, tengo que estar a tal hora en tal lado, cómo voy a ir, en qué voy a ir, cuándo, etcétera, cuántas horas de sueño tengo que tener, qué voy a desayunar mañana, qué almuerzo, etcétera, etcétera. Bien, todo es parte de la planificación. Bien, eh, yo por lo general trato de ser así en mi vida y creo que muchísima gente también, o sea, incluso la gente sí. Hay gente que no planifica nada, que bueno, ve cómo le va el día a día y le sale bien. Y hay gente que trata bueno, ver cómo le va el día a día y le sale mal. Bien, por eso no es solamente mi idea lo que yo pregono o trato de de hablar y compartir, sino que, bueno, por suerte, todos somos seres pensantes, todos pensamos de manera distinta, porque si pensáramos todos igual, la vida sería un embole. Entonces, lo que podemos hacer es, en ese intercambio de ideas, quizás, yo qué sé, mañana, no sé, eh, Carlos viene, me muestra otra manera de proceder, y bueno, yo quizás pueda estar, dije Carlos por decir, no sé, por decir Ismael, o Lore, o Natalia, o Martín, cualquiera. Bien. Podemos tener otro parecer, y bueno, quizás, no sé si tratar de convencimiento es la palabra, pero sí decir, bueno, intercambiar opciones y puntos de vista, y bueno, y quizás puedo compartir o no, o quizás podemos encontrar un camino central. Bien. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. ¿Ah? Nos tomamos exactamente de que empezamos la clase una hora. Bien. Que es más o menos lo que tenemos pensado. ¿Ah? ¿Alguna consulta, duda, algo que quieran sumar, algo que quieran agregar a todo esto que estuvimos conversando? Tratemos para la próxima tratemos de participar todos. ¿Ah? A mí no me gusta ir dando tomarlo uno por uno a ver qué piensa. ¿Bien? Bueno, eh, ¿quieren sumar algo más Mm, a lo de hoy? no. ¿Alguna algo que quieran acotar, sumar, algún desacuerdo, algún acuerdo? Si no, vamos por la foto y seguimos trabajando todos, ¿no? Bueno, entonces vamos a tomar la foto, como corresponde. Así yo paso esto a Virginia y que lo pase a Inés. Bien, bueno, Sofía, Cristina, Marcelo, Isabelina, estoy esperando, ahí está, y Sofía, Cristina, ahí está, perfecto. Ahí vamos con la captura. Excelente. Bien, bárbaro. Bueno, gente, que tengan muy buen resto de jornada, semana, y nos estamos viendo el próximo lunes. El próximo lunes terminamos con esto del servicio al cliente y empezamos a hablar de la gestión de calidad, y propuesta de valor. Perdón, gestión de calidad y mejora continua. ¿Ah? Bien. Una consulta, ¿lo de hoy queda subido o cuando se termine esta parte recién queda subido en la plataforma? Bueno, yo voy a ir subiendo. Primero voy a ver, me hiciste acordar. Mm.